Muy buenas tardes. Un saludo especial del doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Y un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a la conferencia virtual denominada Dinámicas del Sector Empresarial. Como resultado de la alianza entre el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Cámara de Comercio de Bogotá, para promover reflexiones y debates sobre la libertad de empresa y el acceso a la justicia en Colombia, se ha diseñado el ciclo de capacitación denominado Herramientas de análisis, datos estadísticos e información actualizada del sector empresarial como insumo para el sector de justicia. Junto a nuestro invitado del día de hoy, analizaremos los diferentes componentes de la formalidad empresarial, entendiendo que no existen esquemas de segmentación marcados. No obstante, hay una asociación de la mentalidad de las organizaciones y sus líderes, caracterizando de manera general a los empresarios que hacen parte del registro mercantil a partir de los resultados de la encuesta de micronegocios y la gran encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor David Monroy Londoño. El doctor Monroy tiene un doctorado en economía, cuenta con 8 años de experiencia profesional como consultor, investigador, docente y gerente público. Ha sido asesor del Fondo Nacional de Garantías, director de producción estadística en el DANE, director de estudios macros de las Secretarías Distritales de Planeación y director de estudios de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Ha trabajado en la Universidad de los Andes, en el Congreso de la República de Colombia. Y en la actualidad, el doctor se desempeña como director de gestión de conocimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor David, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, doctora Mónica Alexandra Collar, coordinadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo extensivo al doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y también a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Y también pues a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia. Bueno, yo les traigo una conferencia introductoria en la medida en la que nosotros vamos a recorrer no solamente las dinámicas del sector empresarial, sino también vamos a hacer un recorrido por algunos elementos relacionados con el clima de los negocios y con un concepto que hemos denominado nosotros conducta empresarial responsable, que es recogido de prácticas de la OCDE. ¿Sí? Un poco orientado como a esas políticas asociadas a las empresas que no solamente las orientan a generar riqueza, sino a generarle un valor a la sociedad en la cual se desenvuelve. ¿Y por qué estos 3 módulos? Porque para nosotros es importante que, digamos, desde la visión que tienen ustedes como servidores judiciales y servidoras, se tenga ese 360 de lo que es el sector empresarial, el sector productivo económico, ¿sí? que se mezclan y en muchas ocasiones, digamos, se pasa o se mueve entre los distintos elementos de la formalización y la no formalización, y que estos se desenvuelven en un entorno económico que plantea retos, plantea oportunidades y en gran medida determina pues el éxito de ser empresario, ser empresaria, ser emprendedor, emprendedora, conceptos que más adelante vamos a ver, digamos, un poco qué significan o al menos qué significan para las personas que ejercen algún tipo de actividad económica. Para la sesión de hoy, vamos a concentrarnos un poco como en, no tanto la definición del empresariado, sino un poco las definiciones sobre cuáles son esos diferentes segmentos que uno puede, en los cuales puedes encasillar o ubicar a las personas que ejercen alguna actividad comercial o empresarial
o mercantil, digo actividad mercantil porque particularmente nosotros desde la Cámara de Comercio estamos más pendientes a la hora de hablar de empresa de quienes ejercen actividades mercantil, no necesariamente de quienes ejercen algún tipo de actividad económica, porque particularmente, y esto pues ustedes lo deben saber mejor que yo, las actividades mercantiles no incluyen algunos elementos como por ejemplo las profesiones liberales y otras actividades que generan riqueza, pero que particularmente no son como una fuente directa de generación de actividad empresarial. Bueno, el contenido de esta conversación, de esta primera conversación, está orientado a las dimensiones de la mentalidad empresarial en la política pública. Nosotros inicialmente, en algún momento se pensaba esto como dimensiones de la formalización o la informalidad empresarial en la política pública, pero esto es un concepto que es importante entender dentro del marco de lo que implica ser formal o no formal, pero para nosotros el tema se vuelve más un tema de mentalidad empresarial, y esto no es de que unos tengan buena o mala mentalidad, simplemente que la forma en la que se piensa en torno al negocio determina mucho en dónde se ubica cada negocio y cómo se segmenta, que es también parte de la segunda parte, que es donde les vamos a contar pues cómo tradicionalmente se da la segmentación empresarial y por qué algunos de estos conceptos vale la pena reevaluarlos, específicamente porque muchas de las definiciones están sujetas a la ley. Y finalmente vamos a hacer dos secciones que vamos a condensar en una, que es las características generales de los empresarios y las empresarias que hacen parte del registro mercantil y aquellos que no lo hacen, aquellos que no hacen parte del registro, que está muy conectado con la primera parte de la presentación de mentalidad empresarial, y vemos justamente como estas diferenciaciones. Entonces, lo primero son estas dimensiones de la mentalidad empresarial. Entonces, para nosotros desde la Cámara de Comercio y en general para quienes ejecutamos política pública, digamos, de transformación productiva, de reindustrialización o digamos, de cualquier denominación en la cual se trabaje con empresas para generar mayor riqueza, obviamente con todas las condiciones favorables para la sociedad, seguimos política pública. Nosotros somos ejecutores de política pública y la política pública hasta este momento ha hecho una segmentación a través del COMPES de formalización, así se llama el COMPES, en los cuales se hace una diferenciación clara de los negocios por sus tipologías en función de ciertas características, ¿sí? Entonces nosotros desde la Cámara de Comercio hemos adoptado y ajustado un poco esta segmentación para observar 4 tipos de negocios. Entonces, las personas que ejercen alguna actividad mercantil se tienden a ubicar en distintas tipologías de negocios, donde aquellos que son un poco emergentes, que están como en ese proceso de iniciar o que están en ese proceso, digamos, de generar ingresos de alguna manera, se ubican dentro de estos 4. Aquellos que son los segmentos más innovadores, más consolidados, digamos, en torno a prácticas gerenciales y demás, se ubican en las diapositivas posteriores. Pero por ahora quiero que entendamos cuál es la segmentación de las unidades de negocios que están en esa etapa, digamos, de arrancar a generar ingresos, que danzan entre la formalidad y la informalidad, ¿cierto? Y son estos 4 segmentos. Pero antes quiero que hablemos un poco de formalidad. Para nosotros en la Cámara de Comercio y en general, digamos, para quienes ejecutan este tipo de política pública, la formalización no es un estado binario. O sea, esto no es si soy o no soy informal, ¿sí? Y el mismo COMPES de formalización reconoce que la formalidad es un continuo de características en las cuales yo me muevo entre soy perfectamente informal o soy perfectamente formal. Y si uno quiere pensar de alguna manera, es quien es perfectamente informal es el que no cumple ni uno solo de los requisitos que la norma le exige para ejercer su actividad mercantil. Y el que es perfectamente formal es el que los cumple absolutamente todos, ¿sí? Todos pensando en lo que la ley lo obliga. Otra cosa son las buenas prácticas que hace que las empresas que tienen niveles avanzados, digamos, de desarrollo empresarial, no solamente sean formales, sino que lleven el nivel de sofisticación a un punto más alto. Pero entonces en ese sentido uno puede pensar en elementos como la formalidad de entrada. En la formalidad de entrada uno tiene elementos como, por ejemplo, tener o no tener registro mercantil. Tener registro mercantil no necesariamente hace a una empresa formal, porque si esto es una empresa que tiene que pagar, por ejemplo, seguridad social a sus empleados, en esa dimensión, que es la dimensión de formalidad, por ejemplo, de insumos productivos, en economía el capital y el trabajo se piensan como insumos productivos, la formalidad en ese componente, pues, por ejemplo, si no la cumplen, no quiere la empresa, a pesar de tener el registro, no se podría considerar como una empresa formal, ¿cierto? Formal en su totalidad, como hemos hablado. Por eso les digo que la formalidad es
es como ese continuo en el cual yo cumplo algunas características o no las cumplo. Y, por supuesto, cada autoridad o cada, digamos, entidad o instituto encargado de reforzar las normas en función de lo que la ley dice, pues puede entrar a definir si una empresa está cumpliendo los elementos de la formalidad en lo que le compete. Entonces, por ejemplo, los temas de uso del suelo, si particularmente no se están cumpliendo, pues es la entidad encargada de garantizar o el actor encargado de garantizar el uso adecuado del suelo el que puede mencionar que no se está cumpliendo con un elemento clave de la formalización, así le presenten las planillas de seguridad social, así le presenten el registro de Cámara de Comercio, pues el certificado de Cámara de Comercio actualizado y demás elementos. Y por supuesto, hay otros elementos de formalidad que son mucho más avanzados, que están, por ejemplo, los elementos de formalización asociadas a procedimientos como tener temas de salubridad, tener temas tributarios, en fin, es todo un continuo de elementos que determinan si una empresa es o no formal, por lo cual nosotros en general no nos preocupamos tanto por la palabra, es que no tiene registro, es formal o no, no. Para nosotros lo importante desde la Cámara de Comercio y en general desde la política pública es si la empresa cuenta con las herramientas para generar riqueza y para aportar al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, que es pues, ese elemento que tenemos todos los ciudadanos, los cuales tenemos que aportar, digamos, al elemento común que genera bienes públicos, ¿sí? Y si cumple las demás normas que garantizan que tienen alguna finalidad, si es proteger al consumidor, proteger a los clientes, proteger a la misma sociedad, en particular cuando se cumplen normas específicas de entorno. Entonces, en esa medida, los negocios que están en esas etapas tempranas de la formalización, que tienden a no cumplir algunos elementos, incluido el tema del registro mercantil, para nosotros no es que no existan como unidades económicas y tampoco es que no existan como empresas. Existen como empresas y su desarrollo depende de unas características asociadas a su mentalidad. Y acá en el concepto de mentalidad quiero aclarar muy bien, y es que no es que para uno, no es que uno defina, no, es que este tiene mentalidad de rico, de pobre, no. Para nosotros la mentalidad es un elemento que determina un empresario o una empresaria qué tanto lleva a desarrollar su negocio, ¿sí? Qué tanto lleva a sacar al máximo el potencial que tiene ese negocio y qué tanto lo lleva a un siguiente nivel. Entonces uno tiene unas tipologías de unidades básicas de generación de ingreso, ¿sí? Que en general están representadas pues, por estas personas que están en el espacio público, en la calle, vendedores informales, vendedores ambulantes, perdón, que particularmente no tienen unos emplazamientos físicos, emplazamientos en el lugar donde funciona el negocio. Luego vienen negocios de redes de proveedores, que es donde básicamente, para hacerles un caso claro, están el vendedor de Avon, ¿sí? Es una persona que ejerce una actividad económica mercantil, ¿sí? Que está asociado a una red de proveedores, o sea, él tiene una empresa madre, él trabaja con Avon, él lo provee, o por ejemplo las plataformas ¿cómo se llama esto? De transporte y demás, o de domicilios y todo ese tipo de cosas. Son personas que ejercen su actividad mercantil con un grado de independencia, pero que están relacionados con una empresa, digamos, como madre que les determina unos elementos, digamos, o unas reglas de juego. Hay unos componentes que se llaman microempresas consolidadas, que ya son estas unidades económicas, y miren que desde la Cámara para nosotros no es si tiene o no tiene registro mercantil. Entendemos, por supuesto, nadie mejor que nosotros para entender la importancia del registro mercantil, pero para nosotros ya desde este punto, independiente de que cumplan o no con el requisito de entrada, para nosotros ya empiezan a configurarse unos conceptos de microempresas consolidadas. Y son estos negocios locales con una relativa baja productividad, o sea, cuando hablamos de baja productividad, uno lo puede ver también como un alto potencial, digamos, de consolidar digamos, como un potencial, ¿sí? Ellos tienen experiencia en oficios, más no en la administración de un negocio, son, para llamarlo de alguna manera, son toderos, ¿sí? Tienen problemas de información sobre la formalización, ¿sí? O sea, son personas que a quienes no les llega la información completa sobre cuál es el beneficio de tener un elemento que le permite funcionar en un sitio determinado, que le permite acceder a créditos, que le permite acceder, digamos, como a beneficios de la formalidad, y buscan retornos de corto plazo, ¿sí? Y son empresas que tienen una tendencia a no crecer, sino a mantenerse consolidados en un estado, digamos, particular, donde se generan los ingresos suficientes o a veces no suficientes, digamos, para solucionar sus necesidades de corto plazo. Las microempresas emergentes ya son estas unidades económicas que incluso danzando en ese mundo de la informalidad, o sea, que hay una cantidad importante de condiciones para operar que no cumplen, tienen un potencial fuerte, están creciendo, no se limitan en el mercado,
buscan servicios de crecimiento, empiezan a tener marca y conceptos de visión del futuro. Estas son unidades económicas que rápidamente pueden llegar a ver los beneficios, digamos, de contar con los elementos como el registro mercantil, acceder a créditos y demás, porque buscan expandirse. La Cámara de Comercio tradicionalmente se ha enfocado mucho en los dos últimos elementos. Esos dos últimos elementos son aquellos donde la Cámara ha intervenido para hacer crecimiento, para la formalización, ¿sí? Las demás tienen unas condiciones que la misma política pública, esto no es decisión de la Cámara, sino es decisión de la política pública, son más elementos que se deben atender desde la política social. Son personas que podrían fortalecerse como unidades económicas, ¿sí? No quiere decir que no pueden saltar, digamos, a ser microempresas consolidadas y emergentes, pero básicamente requieren de una atención diferencial. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, son unidades que atiende el Instituto para la Economía Social, el IPES, ¿sí? No son unidades necesariamente que atiende la Secretaría de Desarrollo Económico. Y les hablo de este caso para que vean que son elementos conjuntos de la aplicación de la política pública, no necesariamente decisiones individuales. Aquí esta parte la voy a pasar con algo de rapidez, pero básicamente cuando uno habla de estas empresas que están, digamos, en las etapas iniciales digamos, de formar empresa formal y demás, hay unos elementos que para nosotros definen muy bien o diferencian muy bien esos negocios que definitivamente llevan a ser atendidos y aquellos que son más objeto de la política social, ¿sí? Y es el emplazamiento. El emplazamiento, nosotros hemos hecho una cantidad importante de estudios, algunas de las cuales están plasmadas en esta presentación, que nos han llevado a pensar que el emplazamiento es uno de los mejores indicadores porque recoge la mayor cantidad de características que lo llevan a concluir a uno que un negocio con emplazamiento móvil está más orientado a política social y uno con emplazamiento fijo está más orientado a la atención de la política productiva, o sea, fortalecerlo como unidad productiva y no como una simple unidad de generación de negocio para satisfacer necesidades básicas del hogar, ¿sí? Y el emplazamiento nos ha mostrado esto porque la mayoría de negocios que están ambulantes en vehículo y puerta a puerta tienen unos elementos, digamos, que los muestran poco sofisticados, ¿sí? Y que muestran unas dificultades importantes para hacer la transición hacia una microempresa consolidada emergente. Cuando las empresas ya cuentan con un emplazamiento físico, se empiezan a comportar diferente. Entonces, aquí va a pasar rápido esta parte porque si no me quedo en la presentación, pero básicamente esta diferenciación es importante porque más adelante cuando les haga una caracterización de quiénes son las empresas y quiénes son los y las empresarios, van a ver que nosotros hacemos una diferenciación entre empresas con registro mercantil y las que no tienen registro mercantil enfocadas en el emplazamiento fijo, ¿sí? Porque son esas unidades que se parecen más a las que cuentan con registro mercantil y que nos muestran justamente todos esos retos de política pública de cómo atenderlos para equiparar justamente las características entre ambos tipos de unidades económicas. Y aquí es donde nosotros empezamos a hablar ya de mentalidad con mayor claridad. Y de nuevo acá hago el énfasis de, para nosotros la mentalidad no es necesariamente un elemento que diga, tiene buena o mala mentalidad, simplemente la mentalidad es esa característica que determina un negocio hacia dónde lleva el potencial de su actividad económica mercantil. O sea, si lo lleva a mantenerse en un estado, digamos, relativamente constante y estable, si lo lleva a expandirse de alguna manera o si lo lleva a innovar y llevar sus negocios a unos niveles, digamos, que con otro tipo de mentalidad sería bastante difícil. Entonces, esto que ustedes ven acá es una especie de embudo donde nosotros justamente categorizamos a las empresas en función de algunas de estas características tipo de mentalidad y ahora les muestro unos ejemplos que son bastante claros. En primer lugar, este segmento tradicional es aquel segmento que contando con registro mercantil no se reconoce necesariamente como empresario, sino más bien como un comerciante independiente, ¿sí? Están en esos límites de la formalidad y la informalidad. Son personas, en su mayoría hombres, 54%, con edades entre los 36 y 53 años, ¿cierto? El 50% está en ese rango. En un componente importante son bachilleres, son expertos en la ejecución de un oficio, ¿sí? Tienen este negocio como un elemento exclusivamente o casi exclusivamente para el sustento de la familia, ¿sí? Los excedentes del negocio se destinan para movilidad social, esto quiere decir, pues, estudiar, mantenerse estable, generar algo de riqueza, pero como tal, el excedente no se reinvierte para generar para llevar los negocios a otro nivel, ¿sí? Digamos, a estos negocios nosotros tenemos una serie de programas que orientamos y ya les menciono por qué, para llevarlos a cumplir el máximo de su potencialidad, porque particularmente son negocios que no están interesados en llevar
su actividad comercial a otro nivel más grande. O sea, esto no son personas a las que uno les llegue diciendo, venga, monte otro local, venga, monte esta herramienta súper innovadora y verá que va a vender más. Esto es una persona que probablemente no le interesa, quiere que su negocio le garantice los ingresos familiares y quiere mantenerse de esa manera. En este segmento tradicional se ubica, por supuesto, todo este tipo de negocios que nosotros hemos llamado IAS. No, para nosotros IAS no significa lo mismo que para todo el mundo, que son Contraloría, Procuraría, ese tipo de cosas, sino son la ferretería, la panadería, la peluquería, todo este tipo de elementos que tienden a hacer esos negocios ubicados en un emplazamiento físico, atendido por una, dos o tres personas y que tienen unas características relativamente estables en el tiempo. Seguido de algo muy importante que ya vamos a ver más adelante, perdón, y es que en estas personas no quiere decir que no innoven, ¿sí? No quiere decir que no sean personas que quieran incorporar tecnologías y ese tipo de cosas, sino que las tecnologías están orientadas a llevarlos al máximo del potencial donde están ubicados. Entonces, por ejemplo, el uso de WhatsApp para vender, el uso reducido de redes sociales para comercializar, elementos muy básicos, digamos, como para llevar al máximo el potencial del negocio que tienen actualmente. Luego está el componente que nosotros denominamos segmento de excelencia operacional, ¿sí? Donde tenemos a un empresario o una empresaria que tiene un nivel de educación un poco más alto, ¿sí? Que ya hay una proporción más alta que tienen pregrado, ya empiezan a tener unas estructuras, digamos, organizacionales mucho más definidas, con cargos, una estructura vertical, con definición de tareas, ya a comportarse con, digamos, como organización, en términos empresariales, como en un sentido mucho más organizacional, y son unidades económicas que buscan crecer, buscan cumplir objetivos empresariales con servicios y acompañamientos de consultores empresariales. ¿Qué quiere decir esto? Estas son unidades económicas que cuando reciben un apoyo, ya sea estatal o de la Cámara de Comercio, establecen unos objetivos claros de aumentos de productividad, de expansión de negocio, incluso de acceso a mercados internacionales, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que sean el tradicional sea las micro, las de excelencia operacional sean las pequeñas y medianas y el innovador el grande, no. Estos son dimensiones diferentes. Acá pueden haber empresas grandes que ya exportan, pero cuya mentalidad está más enfocada, digamos, en mantener un negocio, expandirlo en un mercado relativamente local o internacional, ¿cierto? Pero que particularmente, y por esa diferencia del último, que no están en una espiral de innovación que los lleven a unas tasas súper aceleradas de crecimiento, a revolucionar el mercado en el que compiten, a generar, a usar herramientas que no han sido vistas tradicionalmente en el mercado, que son importadas de mercados mucho más sofisticados, donde acá encontramos empresarios y empresarias mucho más jóvenes, con educación mucho más avanzada, ¿sí? Con niveles de especialización en la actividad económica en la cual se desempeñan altísimos, pero con altos retos en términos de desarrollo organizacional, ¿sí? Estas son empresas que no es como que haya que pararlas, pero sí hay que mandarles un mensaje un poco de cómo se desarrollan el segmento organizacional o los elementos organizacionales para llevar esa innovación, esa creación de una manera ordenada y sostenible. Esta foto es bastante diciente, ¿sí? Diciente, digamos, de cómo se definen los segmentos. El segmento tradicional es esa panadería de barrio donde cuando uno va a salir a la oficina o algo para un momento para comprar algún café o tinto o algo así. El segmento de excelencia operacional es ya ese tipo de hornitos que tiene un funcionamiento muy parecido en términos de la manera en la que producen y venden a la panadería de barrio, pero la han construido a partir, digamos, de una organización empresarial mucho más clara, organizada, con una estructura gerencial, con unas funciones definidas en cada uno de los elementos y pues que acceden a diferentes elementos, digamos, del mercado. Y ahí están nuestros otros segmentos innovadores, que es, por ejemplo, el caso de Tostado, donde ya tenemos una panera que no solamente se expande de manera acelerada, sino que tiene mecanismos de trabajo, de mecanismos de producción, mecanismos de difusión, digamos, de sus productos que son mucho más avanzados y que de la nada aparecen y en tiempos muy cortos ya están, digamos, dominando los mercados, llegando a otros niveles y básicamente generando un cambio de perspectiva también en nosotros los consumidores, donde casi que uno dice, no, es que el modelo tipo tostado de panadería, ¿sí? Son modelos que son nuevos, innovadores y que le representan a uno un cambio importante en la manera en la que se piensa.
El otro caso bien interesante es el tipo de las peluquerías, ¿sí? Donde ustedes ven, por ejemplo, el segmento tradicional. Las dos personas que ya tienen su negocio, que se ponen de acuerdo para montar algo, tienen su local, cumplen sus obligaciones probablemente de Cámara de Comercio, tienen unas necesidades específicas. Luego viene el segmento de excelencia profesional, donde hay unas unidades que ya están como más, como se expanden con otras características a lo largo de la ciudad, y están los segmentos innovadores que son personas que, miren, este caso es bien interesante, sin ser una gran empresa, sin ser una organización absolutamente masiva, empiezan a hacer el uso de herramientas tecnológicas, ¿sí? Avanzadas, ¿sí? Que permiten conectarse a un nivel mucho más avanzado con los clientes, clientes que son muy diferentes a los del segmento tradicional y el de excelencia operacional, para básicamente cumplir alguna necesidad. Y es una necesidad que cambia, ¿sí? Que se crean en periodos muy cortos y a las cuales pues personas con alto nivel digamos, de sofisticación en su producción y con alto nivel educativo responden de alguna manera, ¿sí? No quiere decir que uno tenga que tengan unas mentalidades que es mejor la del sector innovador, la del segmento innovador que la del segmento tradicional, no. Son mentalidades que se ajustan a las necesidades de cada población en los diferentes segmentos. Bueno. ¿Qué se busca y qué se busca hacer con cada uno de estos tipos de unidades económicas? En el segmento tradicional es transformar de un negocio a empresa, o sea, que al menos el negocio se empiece a comportar como una empresa. Reconocerse como empresarios, porque muchas de estas personas no se reconocen como empresarios, sino como alguien, yo no soy empresario, yo tengo un negocio. Pues empresario le parece como una de esas visiones lejanas de que ven en la televisión, de ese gran empresario, no. O sea, estas son personas que son empresarios y empresarias y que reconocerse de esa manera les permite llegar como a unos máximos de potenciales, incluso si quieren quedarse en su local, si quieren seguir manejando su negocio de manera tradicional. Y por supuesto, profundizar o en algunos casos iniciar el camino hacia la formalización. Este es un punto bien interesante porque en este segmento se ubica todo lo que hemos trabajado nosotros de microempresas y micronegocios emergentes, y ahí también está eso que se ha llamado tradicionalmente, se ha llamado, digamos, a partir de los últimos tiempos, economía popular, ¿sí? Estos son negocios que tienen necesidades y digamos que entidades como la Cámara de Comercio han tenido una experiencia larguísima para atenderlos y para conocer sus necesidades. En el componente segmento de excelencia operacional, tenemos pues una necesidad de potenciar la visión de crecimiento, desarrollar mentalidad de sostenibilidad, desarrollar habilidades gerenciales que les permitan hacer, que les permitan sacar adelante proyectos y fortalecer pues un modelo de negocio que ya está consolidado. Y en esas empresas del segmento innovador, pues el objetivo es descubrir nuevos horizontes de crecimiento, ¿sí? Que es sistematizar el ADN innovador, sofisticar, acelerar nuevos modelos de negocio e inspirar nuevas oportunidades. Para nosotros, desde la Cámara de Comercio y en general quienes ejecutamos la política pública, esta segmentación es bien interesante porque le permite a uno entregar soluciones de una manera mucho más clara, mucho más útil para quienes lo necesitan. Porque la segmentación tradicional que ha tenido, digamos, el sector empresarial a partir de la ley y específicamente, discúlpenme a ver si recuerdo el decreto, pero digamos hay un decreto, el 956 del 2019, que determina cómo se estructuran los tamaños de empresas, ¿sí? Es una segmentación que tiene unos problemas bastante importantes en torno a cómo terminan segmentando la población. Entonces, ustedes ven, particularmente en esta tabla llena de números, ¿sí? No sé si, espero que estén viendo mi mouse con puntico rojo. Se los voy a poner en este instante, un segundito. Entonces, ustedes ven que en Bogotá y Cundinamarca hay 420.000 unidades económicas, empresas activas, ¿sí? Y estas empresas están ubicadas 358.000 en Bogotá y 62.000 en los 59 municipios que son de nuestra jurisdicción. La Cámara de Comercio no tiene jurisdicción en toda Cundinamarca, sino coge algunas provincias, específicamente las que están al norte, oriente y sur de Bogotá. Todo lo que está al occidente, pues está asociado a otra Cámara de Comercio. Y si ustedes se dan cuenta, la segmentación que existe actualmente está orientada a acumular a una gran cantidad de empresas en el segmento de la microempresa. O sea, en la microempresa
se ubican casi todas las unidades económicas porque las definiciones específicas del decreto establecen que bajo ciertos rangos de ingresos las unidades económicas se diferencian. Y hay otro elemento que las diferencia y es el sector. Las unidades económicas en función de su sector tienen diferentes rangos de ingresos para ser clasificadas como microempresa pequeña y mediana. Entonces, miren la importancia que es desde entidades como ejecutoras de política pública como la Cámara de Comercio de hacer otro tipo de segmentaciones más allá de micro, pequeña, mediana y grande empresa, porque para nosotros es muy complejo diseñar políticas públicas que orientadas a una distribución donde el 91,8% de las empresas están concentradas en un solo segmento, ¿sí? Nosotros necesitamos mayor granularidad para poder intervenirlas. Por eso es que es importante entender las empresas desde la mentalidad y no simplemente desde cuántos activos y cuántos ingresos tienen, ¿sí? Voy a pasar rápidamente esto, pues estas son las distribuciones sectoriales. Y acá hay algo bien interesante, y es que el sector empresarial también se divide en un concepto que es el de persona natural y jurídica. Dentro de persona natural y jurídica hay una cantidad importante de desagregaciones. Entonces, en persona jurídica tenemos las sociedades anónimas, las SAS, las ESALes y otro tipo de, digamos, de unidades económicas que en función de sus características específicas terminan teniendo un orden jurídico particular. Pero persona natural y persona jurídica no es una gran división que permite uno entender a la persona natural como ese individuo que a nombre propio ejerce una actividad comercial y mercantil, ¿sí? Y ustedes se pueden dar cuenta que eso es el 55,7% de las empresas, o sea, son 234,000 de nuestra jurisdicción, ¿sí? Nosotros agrupamos más o menos como entre el 25 y el 30%, dependiendo, digamos, del momento, de las empresas del país. En el país hay aproximadamente 1.700.000, nosotros en esto, cuando se cierran años, nosotros tenemos cerca de 400 a 500.000, dependiendo del momento del año también. Entonces, háganse una idea de que Bogotá agrupa al 25% de las empresas de Colombia. Entonces, 234,000 empresas son personas naturales en nuestra jurisdicción y 186,000 son personas jurídicas. Ahora, la distribución desde la persona natural y jurídica, cuando uno lo mira por tamaño, es bien interesante, porque en las microempresas, pues claramente se observa que el 60% de las microempresas son personas naturales y el 40% aproximadamente son personas jurídicas. Pero cuando uno entra ya a los tamaños de pequeña, mediana y grande, ya uno observa que las personas jurídicas, que son esas formas organizacionales donde varias personas se unen para hacer empresa, hacer sociedad, pues ustedes se dan cuenta que son las predominantes en los tamaños de empresa más grandes. Pues pequeño, mediano y grande son los elementos más grandes. Y para que ustedes se hagan una idea, una empresa pequeña son empresas que pueden tener activos superiores a los 1.500 millones de pesos. No son pues la panadería de barrio, son empresas ya bastante consolidadas con bastante, digamos, grado y nivel de sofisticación. El tamaño de las empresas se define por niveles de ingreso, no por activos. Hay un concepto importante en el elemento de la dinámica empresarial y es que la dinámica no solamente es el número de empresas activas. ¿Y qué es una empresa activa? Digamos ya como para tener una claridad de qué es una empresa activa. Una empresa activa es una empresa que en el momento, digamos, en un momento del tiempo, se creó o renovó en los tiempos de ley el registro mercantil. Esto no quiere decir que una empresa que no ha renovado el registro mercantil no es una empresa existente ni es una empresa que preste su actividad o servicios económicos. Simplemente es una empresa que particularmente no ha cumplido con lo que está ordenado en el Código del Comercio, que indica que debe hacer el ejercicio de renovación del registro mercantil en los primeros 3 meses del año. ¿Sí? Pero es una unidad económica existente, es una unidad económica de interés para la Cámara de Comercio, como hemos visto, ¿sí? Y no por tener el registro, sino porque para nosotros la misión es llevar a los empresarios a su máximo potencial y obtener pues todos los beneficios que se derivan del registro mercantil. La creación de empresas es justamente esa dinámica de crear una unidad económica para ejercer algún tipo de actividad mercantil. Y como ustedes se pueden dar cuenta, si tenemos 400.000 empresas, 48.000 son nuevas, ¿sí? Las demás son empresas que se han ido renovando. Va a pasar esto rápido, pero como ustedes se dan cuenta, ya en el concepto de renovación, o sea, esas empresas que estando de manera, digamos, que existiendo en años pasados, en un momento del tiempo renuevan su registro mercantil. Entonces, la actividad económica está compuesta por las empresas antiguas, que son las que renuevan, y las empresas que se crean. Voy a pasar esto rápido para tener un tiempito de entrar a hacer la caracterización. Y finalmente, cuando una empresa cesa actividades, esta empresa, digamos, debe acercarse a la Cámara de Comercio, por supuesto, y hacer todos los trámites y procedimientos que son relativamente cortos, se hacen
cuestión de un par de horas para cerrar el negocio. ¿Sí? Y cerrar el negocio no es solamente acabar, digamos, con las actividades y cerrar el local y entregarlo y pagar deudas y liquidar las obligaciones y la seguridad social y todo ese tipo de cosas asociadas al cierre de la empresa, sino también cancelar la matrícula mercantil. No cancelar la matrícula mercantil no quiere decir que las empresas, o más bien las empresas que han dejado de renovar y que han cesado operaciones, dejan de existir, pero para nosotros aún no han sido canceladas, sino están presentes en el registro mercantil, así no estén activas, y muchas empresas, digamos, no llegan a hacer este proceso de cancelación. Esto es un elemento que para nosotros como Cámara es un reto para garantizar que el registro se mantenga depurado y limpio. Lo anterior nos ha permitido a nosotros hacer una descripción completa de quién es el empresariado, o más bien de quiénes son las empresas, ¿sí? Cómo se ven en términos de mentalidad, cómo se ven en términos de esas divisiones de la norma, de esas divisiones del tamaño del mercado, del tamaño de empresa y demás. Ahora quiero contarles quién es el empresario y quién es la empresaria, al menos de nuestra jurisdicción. La Cámara de Comercio, y ahora si alcanzo a tener un momento al final, les muestro un poco el Observatorio de la Región Bogotá-Cundinamarca, que es nuestra página de internet donde hacemos la difusión. Aquí la fecha es 2022 porque la encuesta se aplicó en 2022. ¿Sí? Les muestro el observatorio para que ustedes observen toda la lista de encuestas que nosotros hacemos, muchas de las cuales les vamos a contar en estas 3 charlas que vamos a hacer. Entonces, la gran encuesta del empresariado de la región es una operación estadística que tiene como objetivo hacer una visión 360 del tejido empresarial para entenderlo desde el punto de vista de quienes tienen registro y quienes no tienen registro mercantil. ¿Sí? Y entonces nos permite tener información detallada sobre las características económicas y demográficas del empresariado, incluye información sobre qué tan antiguas son, qué los motiva a hacer negocio, cuáles son sus niveles de ingresos, deudas y utilidades, cómo están compuestos en términos de trabajadores, cómo es el tipo de vinculación de estas personas. Hacemos un ejercicio bastante interesante con perspectivas de género para entender cómo está el tema del liderazgo femenino, porque particularmente en la tercera sesión vamos a hablar del tema de conducta empresarial responsable y les vamos a contar un poco más sobre los temas de equidad y por qué esto es importante. Y pues la encuesta hace una caracterización de unidades productivas que tienen registro y que las que no tienen. Las que no tienen, nos enfocamos en, como les había contado inicialmente, en esas que tienen un tipo de emplazamiento físico, porque son esas unidades en las cuales uno puede encontrar como una similitud que le permite a nosotros, a la Secretaría de Desarrollo, al Ministerio de Comercio y a todos los que están diseñando política de transformación productiva, de reindustrialización, de economía popular, entender realmente cuáles son esas dolencias y necesidades del sector empresarial. Esto es una encuesta que se hace a 1.386, se hizo a 1.386 empresas durante el 2022 y 886 que no cuentan con el registro mercantil. En este momento nosotros estamos finalizando y culminando la versión de 2023 y por supuesto que a través del equipo de la Escuela Judicial pues les haremos llegar la información y todo eso cuando sea lanzada. El perfil del entrevistado de estas encuestas pues son justamente los dueños, representantes legales, gerentes o que tienen algún tipo de conocimiento del negocio. Para las unidades sin registro mercantil, nosotros lo que hicimos fue recorrernos la ciudad de una manera muy similar a la que el DANE hace las encuestas de población, no económica, sino de población, para encontrar a esas personas que ejercen algún tipo de actividad mercantil asociada, digamos, a la no tenencia de registro. Entonces, una encuesta que podríamos decir es representativa tanto en las unidades de registro mercantil como en las que no tienen registro mercantil. Y es una de las operaciones estadísticas más poderosas en términos de análisis de la formalización y la informalidad que hay en el país. Bueno, hasta están todos estos temas técnicos de nivel de confianza, cómo se hizo, y pues esta particularmente la hicimos con el Centro Nacional de Consultoría. Esta es un poco la repetición del contexto que les di más atrás, digamos, del tema de que es una empresa con registro, que es sin registro y el emplazamiento. Entonces, recuerden que las empresas en el 92% son microempresas. La distribución económica es que son un 54% son de servicios, 33% de comercio y 13% de industria. Bogotá es una ciudad principalmente de servicios. Cundinamarca tiene un poco más de incidencia industrial, por lo cual, digamos, esta encuesta que analiza nuestra jurisdicción, pues se termina compensando un poco, pero claramente muestra una vocación muy hacia lo que es Bogotá. Y particularmente es una jurisdicción donde priman las personas naturales. Como ustedes pueden ver, el empresariado de la región en esta diapositiva es bastante joven. Es bastante joven.
las empresas con registro mercantil, el 43% se crean en los últimos 18 años y de esos 19%, y si le sumamos ese 19% nos da un 28%, fueron creados desde la pandemia. 28% de las empresas, de esas 400.000 empresas, son creadas desde la pandemia. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que tenemos un sector empresarial joven, pero que también va rotando, que se crea y se destruye relativamente rápido. En las fábricas y locales y vivienda, que así nos vamos a referir a las unidades que no tienen registro mercantil, RM es registro mercantil, tiene una distribución parecida, ¿sí? Donde el 51% se ha creado en los últimos 5 años, con un 22% en los últimos 2 años. Cuando nosotros le preguntamos a las unidades económicas cuál es ese motivo que los llevó a iniciar el negocio, nos damos cuenta que entre las empresas que tienen registro mercantil hay una proporción muy importante que lo hizo porque identificó una oportunidad de negocio, el 51%, que ustedes ven acá, mientras que en las fábricas locales y viviendas sin registro mercantil se observa una proporción relativamente similar. ¿Dónde se ven las diferencias importantes? Cuando las personas manifiestan que lo hicieron porque no tenían alternativa de ingresos, o sea, porque lo hicieron por necesidad. Acá ustedes se dan cuenta que el 42% de las personas dijo que lo había hecho porque no tenía otra alternativa entre las personas que no tienen registro mercantil. Quienes tienen registro, el porcentaje es 12%. Aquí empezamos a ver unas diferencias bien importantes en términos de por qué las personas inician sus negocios. Y cuando las personas lo inician por no tener alternativa de ingresos, pues adivinen qué pasa cuando les ofrecen un empleo estable, seguro y demás, pues se retiran de la unidad económica y entran a emplearse. Por eso es que la política pública no siempre necesariamente es de fortalecimiento empresarial, sino a veces de temas sociales como encontrar un empleo o encontrar una alternativa adicional de ingreso. Entonces, como se dan cuenta, este elemento acá está casi el 50% de las empresas que no tienen registro mercantil inician porque no tienen alternativa de ingresos, lo cual los lleva a saltar fácilmente entre el emprendimiento y estar empleados en alguna unidad económica. Bueno, cuando se les pregunta a las unidades económicas las fuentes para iniciar, las fuentes de financiamiento, ustedes se dan cuenta que el 82%, prácticamente la gran mayoría de las empresas con registro mercantil utilizan recursos propios, pero un porcentaje muy importante del 29% utiliza préstamos bancarios, ¿sí? Y un porcentaje también importante utilizamos préstamos familiares. En contraste, los negocios que no tienen registro mercantil tienen porcentajes mucho más bajos, digamos, de utilización de recursos como préstamos bancarios, ¿sí? Y eso es un poco preocupante, no que utilicen menos, sino que haya un 20% que utilice préstamos bancarios, específicamente porque una unidad que no tiene registro mercantil difícilmente va a poder acceder a un crédito bancario orientado a el tema productivo, que suele tener tasas muchísimo más bajas, sino que accede a créditos de libre inversión, tarjetas de crédito que tienen unos niveles altísimos digamos, de costo, de tasas de interés, y lo cual llevan a poner a estas unidades desde el principio en un cierto sentido de inestabilidad financiera por estar asociados a unas altas tasas de interés desde las etapas iniciales. Esta diapositiva es bien interesante porque le preguntamos a las empresas y a la persona, digamos, que está al frente de las empresas, si se considera formal, empresario, empresaria o emprendedor, emprendedora. Y ustedes se dan cuenta que incluso entre las unidades económicas que no tienen registro mercantil y probablemente no cumplen una cantidad importante de requisitos para funcionar, el 73% se considera formal. Por lo cual también entendemos que hay una ambigüedad, ¿sí? Y esta ambigüedad es entendible entre lo que la gente entiende como formal y legal, ¿sí? Entonces la gente este 73% puede estar simplemente diciendo, es que yo no vendo aquí nada ilegal, por ende yo soy formal, ¿sí? Y entonces acá podemos ver que uno de los problemas más importantes de la formalización, ¿sí? Y con sus elementos, digamos, con sus beneficios, que son pues muchos, no solamente individual, sino también colectivo y social, pues nace de un problema de conocimiento de qué es la formalización. Cuando les preguntamos si son empresarios o no, miren que entre las personas que tienen registro, el 83% se reconoce como empresario o empresaria, ¿sí? O sea, hay una cantidad importante del 17% que a pesar de tener empresa no se reconoce como empresario o empresaria, ¿sí? Y hay una cantidad importante del 56% de estas unidades económicas sin registro que se reconoce como empresario o empresaria a pesar de no tener el registro. Y asimismo, a pesar de que hay un porcentaje del 44% alto que no se considera empresario, casi todos se consideran emprendedores, ¿sí? Entonces aquí también hay una mezcla de información frente a lo que realmente es o no emprender, ser o no empresario y lo que esto implica.
Cuando nosotros miramos quiénes son los propietarios o propietarios de las empresas, nos damos cuenta que entre las unidades económicas hay hay un porcentaje importante, ¿sí? 70% que son únicos dueños, 30% tienen múltiples dueños. Entre esos que tienen un único dueño, el 57% son hombres, y entre los que tienen, y 43 mujeres, perdón, y entre los que tienen varios dueños, ¿sí? El 40%, ¿sí? De la propiedad de las empresas está asociada a una mujer, ¿sí? Entonces vemos que sigue habiendo una disparidad importante en la propiedad de mujeres y hombres. Algo bien interesante es que cuando es ver quién toma las decisiones, quién es ese empresario, quiénes son esas personas que están detrás de las empresas. Y nos damos cuenta de que a pesar de que en las unidades económicas hay una mezcla, digamos, un poco más fuerte en términos de presencia masculina en la propiedad, en la toma de decisiones están en un 37%, perdón, en un 30% aquí, 30% en hombres, 24% en mujeres y 44% en conjunto. O sea, a pesar de esa mayor propiedad de hombres, hay un porcentaje o lo que es digamos, más común es que sean entre hombres y mujeres en conjunto que se tomen las decisiones de las empresas. Y esta proporción es mucho más baja en las empresas que no tienen registro mercantil. Cuando estas diapositivas son bastante dicientes y básicamente nos muestran los rangos de las edades de las personas que son propietarias de las empresas, ¿sí? Entonces, ustedes se dan cuenta que podemos analizar cualquiera de las dos, son muy parecidas. La de la izquierda tiene la propiedad y la de la derecha es quien toma las decisiones. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que en la mayoría de las empresas, entre los 36 y 65 años, están concentrados la edad de las personas. Y sobre todo en tomadores de decisiones hay una equidad bastante clara. O sea, el porcentaje de personas entre 36 y 65 es muy parecido, ¿sí? Ya en las unidades, ya en el término de quién es el dueño, sí se dan cuenta que ustedes se pueden dar cuenta que en las empresas con registro mercantil hay una mayor proporción de personas mayores, ¿sí? Que en las unidades que no tienen registro. En términos de educación, la diferencia es abrumadora entre el nivel de educación en las empresas que tienen registro y las que no tienen registro. Ustedes se pueden dar cuenta que entre las empresas que tienen registro mercantil, el 43% y el 34%, ¿sí? O sea, el 77% en las unidades sin registro mercantil estuvieran hasta bachillerato, ¿sí? Mientras, y pues posgrados y ser profesional o posgrado, pues básicamente no superan ni el 10%. Mientras que cuando tienen registro mercantil, entre esas dos categorías estamos viendo que está el 54%. Y si sumamos técnico y tecnológico, ¿sí? Tenemos 68%. Perdón si me moro porque estoy haciendo las sumas en la cabeza, ¿sí? Entonces vemos que claramente hay una diferencia bastante evidente y bastante clara en los niveles de educación. Las empresas con registro mercantil en un 60% tienen hasta 3 empleados, ¿sí? En las que no tienen registro mercantil, en un 82% tienen hasta 3 empleados. Entonces, ustedes ven que es una fuerza laboral relativamente reducida. Miren este tema tan interesante. Cuando hablamos de aportes a la seguridad social, nos damos cuenta, uno, que probablemente hay algunos elementos, digamos, donde el empresario no comprende bien, digamos, lo que es o no aportar a seguridad social al interior de los empleados, porque se observan unas diferencias importantes en lo que la gente considera que es aporte a salud, aporte a pensión y aporte a ARL. Técnicamente uno debería aportarle a un trabajador las tres juntas. No deberían haber diferencias importantes, pero las separamos justamente para entender esto, porque una empresa no debería entender que si una persona tiene un puntaje Sisbén bajo y ya gracias a ese puntaje Sisbén accede al régimen subsidiado, él como empresario o empresaria esté aportándole a la salud. No, el Estado está aportando a la salud, pero la obligación del empresario era ser cotizar la salud o pensión. Y miren lo que les decía del tema de formalidad. Tener registro no es una señal de formalidad necesariamente, porque acá estamos viendo que un 62% de las empresas con registro mercantil pagan seguridad social. Hay un 38% que no lo hace, ¿sí? Y en las empresas sin registro, ese porcentaje de quienes no pagan están en 83% en salud, 86% en riesgos laborales y 90% en pensión, ¿sí? Entonces, ustedes se dan cuenta que hay unos retos importantes en términos de lo que implica la seguridad social y el pago. Y voy a volar con esto para poder terminar, y es 3 diapositivas para poder terminar, y es el nivel de sofisticación que ya están teniendo las empresas. Esta diapositiva lo que muestra son el uso de medios de pago en empresas con registro y sin registro. Miren que el efectivo
en términos de transacciones bancarias en las empresas con registro mercantil supera el efectivo. Estamos hablando de 83% de transferencias bancarias versus 68% efectivo. Claro, acá hay empresas que no venden a clientes, sino venden a otros, que no venden al cliente final, sino que venden a otras empresas para producir, que seguramente uno no le llega pues a la persona que le vende el hierro para una transformación con efectivo, sino le dice consígneme en algún lado. Pero miren que el sector empresarial que tiene registro es mucho más sofisticada en términos de lo que aceptan en medios de pago. Y miren esto tan interesante, billeteras digitales es un elemento que está presente en el 55% de las empresas, tanto en formales como las que tienen registro como las que no tienen registro, ¿sí? Entonces esto lo que nos muestra es que esto es un elemento que está común en ambos tipos de negocio, mientras que en las empresas que no tienen registro el efectivo pues representa prácticamente la totalidad de la forma en la que aceptan, pues medios de pago, y las transacciones que en las empresas con registro son la mayoría, acá son solamente el 25%. Y pues hay otras formas de pago que son menos utilizadas. Vamos a saltar esto, perdón, es que quiero llegar a una diapositiva en especial. En términos de canales de comercialización, las empresas han incursionado un montón en el uso, por ejemplo, de elementos como WhatsApp, redes sociales y páginas de Internet para las ventas. Miren, en cambio, que locales entra como un cuarto nivel con 34%, mientras que en las fábricas locales y ventas sin registro mercantil, este porcentaje es del 62%. Hay una curva como invertida. Entonces, claramente estos son uno de los elementos que más diferencian a las unidades económicas y donde más se observan potenciales de trabajo. Lo mismo cuando hacemos un suma a las herramientas digitales. Y finalmente, quiero cerrar con esto, es el tema de la contabilidad. ¿Por qué es importante la contabilidad? Porque la contabilidad es uno de los elementos que más le señalan al mercado, a los bancos, a los proveedores, a los clientes, a una cantidad de gente que la empresa tiene cierta salud y estabilidad financiera para acceder, por ejemplo, a recursos de apalancamiento. Y acá a destacar, es que el 74% de las empresas con registro mercantil llevan contabilidad, ¿cierto? Y la mayoría lo hacen con un contador al que le pagan. Pero miren que las empresas que no tienen registro, que un porcentaje importante, 60% llevan las cuentas, la gran mayoría lo hacen ellos mismos. Entonces acá hay unos retos bien importantes en términos, digamos, de lo que implica ser empresario y ser empresaria y cómo atender a estas unidades económicas digamos, tanto que cuentan con el registro como las que no cuentan con el registro. Y nosotros, empresas como cámaras de comercio, pues somos las llamadas a intervenir en estos puntos donde hemos observado unas diferencias importantes teniendo en cuenta esa segmentación en términos de mentalidad empresarial. No necesariamente como la ley hoy define a las empresas, que es trabajar con las MIPYMES o trabajar con las pymes. Ahí básicamente uno tiene como a todo eso, es como decirle, vamos a trabajar con todas las empresas del país. Para nosotros estas segmentaciones son las que nos permiten justamente entender mejor al empresario y a la empresaria y entender las necesidades. Gracias, doctor, y pasamos al fragmento de preguntas. La primera pregunta, doctor David. Señora. ¿Por qué no es fácil definir que una empresa es formal o informal? Sí, yo creo que adicional a lo que les conté, no creo que sea necesariamente sano para entidades como nosotros, la Cámara de Comercio, que busca apoyar a las empresas en la generación de ingreso, hacer, digamos, como poner una categorización o catalogar una empresa con una palabra fuerte como formal o informal, porque esto ya le establece de por sí unas barreras importantes digamos, que no lo llevan a formalizarse o a cumplir las reglas, digamos, de la formalidad, ni tampoco lo llevan, digamos, a generar ingresos. Para nosotros como Cámara de Comercio y en general para quienes desarrollan política pública, el tema se tiene que orientar a generarle las capacidades para garantizar un ingreso sostenido, y eso los irá llevando poco a poco a cumplir los requisitos, que son requisitos no solamente para funcionar, sino requisitos básicamente para acceder a elementos que los llevan más allá. Entonces, es difícil asociar, digamos, el tema de la formalización e informalidad como un estado binario, porque, digamos, no representa la realidad de lo que es cumplir o no los requisitos, y definitivamente no es un elemento que lleve a las empresas a mejorar o no, definirlos como eres formal o informal. Y pues de nada sirve una empresa que entra al registro mercantil a pagarlo como un requisito que no entiende, que no sabe para qué le sirve, solamente por tenerlo, si nosotros no le garantizamos una retroalimentación o digamos como le devolvemos algo en términos, digamos, de fortalecimiento empresarial. Doctor, aquí tenemos unas preguntas en el chat. Voy a hacerle esta. ¿Cómo fortalecer o dotar de buenas estrategias empresariales a los pequeños negocios tradicionales?
Ahí para nosotros, en términos, digamos, de fortalecimiento de este segmento empresarial, lo primero que nosotros tenemos que hacer, y lo primero que en general se tiene que hacer en las diferentes intervenciones, es una caracterización, es entender los problemas de estas empresas. Y por eso desde la Cámara de Comercio, para nosotros es importante que esa comprensión se haga de una manera relativamente personalizada. O sea, aquí no funciona, o es muy difícil pensar que funcione una estrategia donde yo le mando un link, le hago llenar una información, le digo llene esto, a ver si tengo una comprensión mínima de su negocio y le ofrezco una serie de cursos y haga el que usted considera. No, para nosotros de la Cámara, la estrategia que consideramos que es más efectiva es la de acercarnos de manera personalizada, entender en profundidad cuáles son esas dolencias específicas, cuál es ese nivel de potencial al que puede llegar y ofrecerle elementos como paquetes, digamos, de contabilidad que les permita llevar las cuentas de manera más eficiente, entregarles capacitaciones en torno al uso de redes sociales o WhatsApp para las ventas, orientarlos sobre la mejor manera, digamos, de impulsar o cambiar un mecanismo de producción para que sea lo más eficiente posible. Entonces, al final del día es tener esa comprensión y generar soluciones a la medida para el empresario. No es como tenemos un programa y si le aplica o no vaya, que algo le queda. No, es estar presente con el empresario porque, digamos, una diapositiva que no alcanzamos a ver es la de los ingresos, pero básicamente las empresas que se retiran de su unidad de negocio, el empresaria que se retira de su unidad de negocio para venir a la Cámara a un curso es un empresario o una empresaria que deja de recibir ingresos que pueden ser la diferencia entre comer o no comer. Para nosotros también esa solución a la medida, casi que en la casa del empresario o la empresaria, son fundamentales. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo de apoyar a las empresas en sus diferentes etapas? Sí. Yo creo que uno de los elementos más, digamos, más complejos, ¿sí? Es, digamos, donde justo en esa atención personalizada que nosotros damos y justo en esa caracterización específica a cada negocio que hacemos, pues, de lo que se hace, una de las mayores complicaciones es justamente entender cuál es ese potencial y al final del día ubicarlo en qué segmento está para saber qué ofrecer, ¿cierto? ¿Y por qué es importante? Porque las personas que están en cada segmento no necesariamente quieren emigrar a otro segmento, ¿sí? Entonces, yo no puedo llegarle a una persona en una peluquería que tiene su negocio claro, que lo ha hecho un montón de tiempo, que tiene su lista de clientes, que tiene su segmento ya cautivo y demás, llevarle a montar una aplicación para captar clientes al otro lado de la ciudad. Eso no le sirve. Eso no le va a traer ninguna utilidad, no le va a llegar un solo cliente y si se va a gastar un tiempo en las capacitaciones innecesarias y demás. Pero si yo, por ejemplo, le ayudo a crear un sistema de agendamiento de citas por WhatsApp, ¿sí? Con una herramienta le enseño a utilizar Excel para que básicamente digamos, las organice mejor. Esto es una persona que ya, por ejemplo, va a poder atender más clientes. ¿Sí? Se le prende el sistema que uno con el que le ayuda, le levanta unas alarmas anticipadas para que, por ejemplo, no se pase el tiempo y pueda atender a una mayor cantidad de clientes en el día. ¿Sí? Entonces, esas necesidades que tienen en cada segmento son especiales. ¿Sí? Y no se pueden mezclar porque pues, corremos el riesgo de que las personas se frustren gastándose un tiempo, incluso plata, no es porque nosotros cobremos, sino porque a veces el conocimiento que se imparte lleva a la compra de equipos, a la compra de herramientas y demás, y que los hagan para nada porque no les trae clientes, que es lo que les interesa. Entonces, al final del día, lo más importante es entender la necesidad específica y justamente atenderla, desde el tradicional hasta el innovador. Nuestro agradecimiento especial al doctor David Monroe Londoño por su generosidad desde su amplia trayectoria profesional y académica, quien nos ha ilustrado de manera clara y concreta acerca de los componentes que conforman la formalidad e informalidad empresarial. Tras escucharlo, doctor, atentamente, podemos concluir que este es un tema de gran complejidad y matiz, en el que no existen esquemas de segmentación claramente identificados. La falta de una definición clara y única sobre qué constituye una empresa formal o informal se debe a diferentes factores, como las diferencias en las regulaciones y normativas en diferentes contextos locales, regionales o nacionales. Gracias, doctor, por estar hoy con nosotros.
Nos despedimos con una frase de los profesores Edwin Nevis del Instituto Tecnológico de Massachusetts y Anthony Di Vela de Carroll School of Management en Boston. Todas las organizaciones deben comprometer una parte de sus recursos en el aprendizaje como parte de su desarrollo, pues aquellas organizaciones incapaces de hacer del aprendizaje una cualidad esencial, sencillamente tienden a desaparecer. Muchísimas gracias, doctor, y un feliz día para todos.